Hola, ¿cómo están mis bellezas de YouTube? Espero que estén muy bien, no me van a ver mucho la cara porque tengo la guitarra bien enfocada acá, así pueden ver todo lo que estoy haciendo. Hoy quería mostrarles cómo hace Marty Friedman para tocar este arpegio capcioso que está al final del solo de Tornado of Souls de Megadeth, del disco Rust in Peace. Y bueno, gracias al poder que me confiere la púa de Barney, lo que pude lograr es sacar tal cual como hace Marty Friedman ese solo. Así que ahora ya mismo te lo voy a mostrar, ¿sí? Lo que está haciendo es lo siguiente. Es esto. Lo que suele fallar en los tutoriales es esto, es el arpegio este. Eso sí, a partir de eso ya se suele saber porque es un shite que es bastante famoso, famoso en el ámbito de la guitarra de rock y de fusión y metal, ¿sí? Que es el shite típico que hace Richie Kotzen y también Greg Howe. No sé quién lo aprendió de quién, pero bueno, yo principalmente los vi a ellos dos haciéndolo. Y esa idea. Lo primero es lo primero, el arpegio este de si menor, si menor, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, lo voy a mostrar despacito. La primera parte va a ser esto. Traste 17 en la cuerda 2. Esa nota la hago desde abajo, hago un slide hacia el traste 17. Ahora toco el 15 en la cuerda 2, 19 y desengancho al 15. Ahora voy a la cuerda 3 y hago, que sería 18, 16 y 18 de vuelta ligado. Y ahora toco la segunda cuerda de vuelta, traste 15, 19 y 15 ligado, ¿sí? Les quedaría esto. Más lento. Una vez que tenemos esto, vamos a trasladarnos al traste 22 con el dedo anular en la cuerda 2. Y vamos a hacer un ligado descendente hacia el traste 19. Y ahí, la parte que sigue sería esto. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Traste 22 en la cuerda 2. 19, ligo. Y ahora voy a tocar el traste 21 en la cuerda 1. Vuelvo a hacer el ligado descendente del traste 22 al 19 en la cuerda 2. ¿Sí? Quedaría eso. Acá ya tengo que hacer una pequeña cejilla con el dedo índice en el traste 19, ¿sí? Porque todo lo que voy a hacer después va a requerir que estén pisadas las cuerdas, ya desde antemano. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a pegarle a la cuerda 3 con una especie de barrido, porque hago para abajo en las dos cuerdas, en la 3 y en la 2, en el traste 19. Les va a sonar esto si lo hacen lento, que no es la idea, pero bueno, cuando lo hagan rápido no se va a notar, ¿sí? O pueden también mutear un poquito con la carne de la palma de la mano, tocando la cuerda 3 después de que la tocaron, ¿sí? No se llega a ver, no se va a ver ni a palo, pero apenas estoy muteando acá cuando toco. Ahí. ¿Sí? Ahí estoy muteando un poquito con la palma de la mano. Y ahí lo que van a hacer es un ligado ascendente en la cuerda 2 del traste 19, que ya lo tengo sonando, al 22 de vuelta. ¿Sí? Y ahí queda toda esta parte. Y ahora viene la tercera parte, que sería esto. ¿Sí? Vamos a hacer un ligado desde el traste 19 al 24 en la cuerda 1, 19 de vuelta en la cuerda 1,
Y ahora voy a hacer en la cuerda 2, hago el 22, toco el 19 de vuelta en la cuerda 1, y ahora toco el 22 en la cuerda 2, y hago un ligado descendente al 19 en la cuerda 2. Y vuelvo a poner el traste 22 en la cuerda 2. ¿Sí? Y quedaría esto. Nunca saco la cejilla, ¿sí? $22, 19. Hacia arriba estas dos notas. Hacia... ¿Sí? Hacia arriba con la mano derecha. Ligado descendente. Y vuelvo a hacer ascendente. Y ahí, este dedo lo voy a planchar acá abajo y voy a pisar, voy a hacer una cejilla en el traste 22. Y voy a tocarlo hacia arriba, en la cuerda 1 y la cuerda 2. Tengo que hacer la técnica esta de roll finger, que consiste en levantar un poquito el dedo, la parte de abajo de esta cejilla, para que no me quede sonando la cuerda 1, ¿sí? Eso sería el famoso roll finger que se usa en el jazz también. Ligado descendente al 19. ¿Sí? Y ahí lo que vamos a hacer es esto. Acá, una vez que ya hice esto, desciendo un tono, bajo del 19 al 17, mientras sigue sonando, ¿sí? Hago un ligado ascendente con el dedo anular y también vuelvo a hacer una cejilla acá, ¿sí? Hago también el roll finger, pero hacia abajo, ¿sí? Y toco la cuerda 1. Y ahí la toco hacia arriba y también vuelvo a tocar la cuerda 2 otra vez. Y hago un ligado descendente en la cuerda 2. O sea, lo que voy a obtener es una secuencia de ligados ascendentes y descendentes y este pequeño barrido hacia arriba. Ese es el famoso shaite de Richie Kotzen, ¿sí? Y le va a quedar así, bajando por las posiciones de los acordes. Estaba acá. ¿Sí? Hago lo mismo y bajo un tono. Acá bajo un semitono. Bajo el traste 12. Y hago igual que al principio. A partir de acá, esto lo pueden encontrar bien en todos los tutoriales, ¿sí? Yo solamente quería referirme a la parte del este arpegio de si menor, ¿sí? Lo vamos a hacer una vez más completo. Despacito. Bueno, y esperando que este video te haya servido, ahora empieza el versito que dice: suscríbete a mi canal, acciona la campanita, deja tu like, las notificaciones, bla 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 bla, todo eso, ¿sí? Todo suma para que el algoritmo esté de nuestro lado, ¿sí? Te mando un abrazo grande, espero que esto te haya servido, te haya gustado este video y nos estaremos viendo la próxima vez. Hasta la próxima, bye.